Hoy vamos a adentrarnos en uno de los misterios más sombríos del mundo antiguo, el de los cananeos. Es un nombre que durante miles de años ha estado ligado a rituales prohibidos y a dioses que daban mucho miedo. Y aquí está la pregunta del millón, la que ha perseguido a historiadores por siglos. ¿Eran los cananeos de verdad adoradores de fuerzas oscuras? ¿O son en realidad las víctimas de una de las campañas de desprestigio más antiguas y efectivas de la historia? Bueno, para tratar de responder eso, primero tenemos que entender quiénes eran en realidad los cananeos, este pueblo que está justo en el centro de toda esta oscura leyenda. A ver, viajemos en el tiempo. Estamos hablando de hace más de 3000 años. Los cananeos no eran un pueblo cualquiera, Dominaron una región súper importante del mundo antiguo, un puente entre grandes imperios. Fueron una potencia durante siglos, desde la Edad del Bronce hasta su misterioso declive. Y esto es lo que hace que el misterio sea tan fascinante, porque lejos de ser bárbaros, los cananeos eran súper innovadores. Construyeron ciudades amuralladas impresionantes, manejaban redes comerciales complejísimas y, ojo, nos dejaron las bases de la escritura que usamos hoy. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que un pueblo tan avanzado terminara con una reputación tan siniestra? La respuesta, como casi siempre, parece que está en sus creencias. Y para entenderlas tenemos que empezar por su dios más conocido. Baal era clave para su supervivencia. Pensemos que era una sociedad que vivía de la agricultura. Dependían totalmente de la lluvia y de la fertilidad de la tierra. Y Baal era el que controlaba todo eso. Así que sus rituales buscaban tenerlo contento. Pero, a pesar de lo poderoso que era, no era él la figura más temida de su panteón, ni de cerca. Y aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro de verdad inquietante, porque entramos en el terreno de la deidad más controversial y aterradora de los cananeos. Moloch. Solo escuchar el nombre ya produce escalofríos, ¿no? Los textos antiguos, que hay que decir que en su mayoría fueron escritos por sus enemigos, lo describen como un dios que exigía lo peor, el sacrificio de niños. Y este es el centro del debate. Por un lado, tenemos estos relatos espeluznantes, casi de película de terror. Pero por otro, está la arqueología moderna, que no ha encontrado pruebas claras, lo que ha hecho pensar a muchos expertos que todo esto era propaganda de guerra. O sea, una forma de pintar a tus rivales como monstruos inhumanos. Y por décadas, la idea de la propaganda fue la más aceptada, hasta que algo cambió por completo el juego. La historia parecía atorada en un debate de dimes y diretes, sin pruebas contundentes. Pero entonces, un hallazgo totalmente casual lo cambió todo. El año que marcó un antes y un después en esta historia fue 1928, un momento que, literalmente, sacó las verdaderas creencias cananeas de las sombras del pasado. En lo que hoy es Siria, un grupo de arqueólogos desenterró unas tablillas de arcilla en la antigua ciudad de Ugarit. ¿Y qué tenían de especial? Pues que por primera vez en la historia no estábamos leyendo sobre los cananeos a través de los ojos de sus enemigos. Estábamos leyendo sus propias palabras. Lo que contaban esas tablillas fue impresionante. Resulta que su religión era muchísimo más compleja de lo que se pensaba. Su dios principal no era el tormentoso Baal, sino un dios creador, una figura paterna llamada El. Sí, así como suena, El. Un nombre cuya raíz, por cierto, resuena en palabras como Israel o Gabriel. Este descubrimiento demostró que la versión que conocíamos no solo estaba incompleta, estaba totalmente sesgada. Y claro, con esta nueva información, uno pensaría que el misterio se resolvió. Pues no, todo lo contrario. Se hizo muchísimo más profundo y complicado. Ahora mismo, el debate se divide en dos grandes bandos. Para la mayoría de los historiadores, los dioses cananeos eran figuras mitológicas, pues típicas de la época, nada del otro mundo. Pero para algunos eruditos de la religión y teólogos, estas figuras representaban algo más, algo real. Entidades espirituales oscuras, y sus rituales eran prácticas verdaderamente prohibidas. Y como si esto no fuera suficiente, hay una tercera teoría. Una que sugiere que lo que pasaba en Canaán no era un caso único, sino parte de algo mucho más grande y antiguo. Pensemos en los patrones que se repiten.
deidades con cuernos, rituales con sangre, cultos secretos. Estas características no son solo de los cananeos, ¿eh? Aparecen de diferentes maneras en muchísimas culturas antiguas. Esto hace pensar a algunos que quizá existió una especie de tradición oculta, subterránea, que conectaba a todos estos cultos a través de los siglos. Y con esto llegamos al final, pero no a una respuesta clara. Los templos cananeos hoy son solo ruinas, pero sus historias siguen haciendo eco. Entonces, ¿fueron simplemente un pueblo antiguo demonizado por sus rivales? ¿O de verdad abrieron una puerta a fuerzas que otras culturas preferían no nombrar? La verdad, quizás se perdió para siempre bajo las arenas del tiempo. O tal vez, solo sigue esperando a que alguien la descubra.